rico disfrutar un sabroso plato de comida, pero al parecer no conocemos todos sus componentes. ¿Pensaría usted que un alimento podría contener metal? ¿O que de repente pueden estar vencidos? ¿Incluso encontrarse con insectos? Ponga mucha atención. Una alarmante noticia salió a la luz luego de que hace pocas horas el CERNAC emitiera una alerta sanitaria por alimentos enlatados con errores en el etiquetado de la fecha de vencimiento. Sí, así como escuchó, incluso esta situación pondría en riesgo la seguridad de los consumidores. Desde una intoxicación al envenenamiento. Eso podría ocurrir al ingerir alimentos en mal estado. Pero esto es solo el comienzo. Alertas ha generado la viralización de alimentos que tendrían metal. Sí, metal. Aquí podemos ver cómo en un alimento para guaguas el imán detecta esto. Si hablamos de alimentos tradicionales, el arroz es el acompañamiento perfecto para cualquier comida, pero mire la terrible experiencia que tuvo este consumidor al encontrarse con esta sorpresa. Está lleno de gusano adentro. Los desayunos y las onces tampoco están libres de riesgo. Qué rico es el té, ¿o no? Quizás su percepción cambie al ver este video, donde se puede ver que las hojas de té tendrían como ingrediente el metal. Alimentos mal envasados, mal etiquetados, vencidos, incluso con insectos. ¿Cuáles son los efectos para nuestra salud si los ingerimos? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué hacer si me ocurre algo así? Hoy contestamos tus dudas en Aquí Somos Todos. No son los gusanos que tú dices, amigo mío. No son los gusanos del tequila. Es tremendo, porque el gusano del tequila se come. Y puede ser hasta, quién sabe, nutritivo, Oye, gustoso. pero esto es peligroso. Muy peligroso. Primero, sí. Bienvenidos a todos los amigos que nos están viendo en Aquí Somos Todos. 16:02 minutos. Gracias a esta comunidad hermosa que nos acompañamos día a día con un propósito muy importante. Oye, pero este es un temazo. A mí me pasó. Gusanos arroz con gusanos. Pero ¿sabes qué me pasó a mí una vez? Sí. Que una leche, sí, tenía la leche, y estaba la Laura más chiquitita, y serví rico. Después nos empezamos a sentir mal, y sabes que la leche estaba vencida, pero decía que la fecha estaba correcta, y eso también está pasando. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, porque como ya lo decíamos en la nota introductoria, el CERNAC ha dado una alerta con 5 productos. Vamos a conversar en extenso, tenemos 2 invitados, pero antes vamos a ver las siguientes imágenes para que pongamos en contexto una vez más nuestra conversación. Ok, entonces, si el CERNAC está poniendo una alerta sanitaria es porque básicamente tenemos este tipo de problemas instalados hoy en nuestro país. Totalmente cierto. Y sabes que hay que decirle a los amigos que nos están viendo, si usted ha sufrido una situación como esta en cualquier tipo de alimento, mándenos su mensaje, cuéntanos qué es lo que le pasó a las redes sociales de Aquí Somos Todos, y lo podemos también comentar acá en el programa y hacer preguntas. Esto que vemos imágenes de arroz con metal, por supuesto que genera una ansiedad tremenda. Esto de los imanes se ha puesto muy común hoy en día. Hay muchos menores de edad, entre aquellos unas amiguitas de mi hija, que andan con estos imanes viendo qué tipo de metales se unen, y no solo lo ven en los alimentos, lo ven en las alfombras, van a la calle y están chequeando. Pero queremos conversar acerca de esto para saber si realmente es para preocuparse, si tenemos que hacer el ejercicio de pasar el imán por todos los alimentos o no. Hay muchas preguntas y los invitamos a ustedes también a entregarnos las suyas. Saludamos desde el Zoom a Lucas del Villar, director del CERNAC. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Ahí lo vemos en pantalla. Lucas. Hola, Lucas. Y también en nuestro estudio saludamos. Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Muy buenas tardes, Lucas. Y también saludamos aquí a Franco Pedrich. ¿Lo pronuncié bien? Predeschi, ahí está. Italiano. Franco Predeschi. Bienvenido, Franco, ingeniero de alimentos también, muchas gracias por estar. Partamos por la denuncia del CERNAC o esta alerta que ha establecido. Lucas, ¿por qué han decidido llamar la atención frente a este tipo de problemas? Cuéntanos. Sí, bueno, efectivamente todos los consumidores tenemos derecho a la inocuidad, a la seguridad de los productos, incluyendo los alimentos. ¿Qué duda cabe de eso? Y en este caso es una empresa que pone en conocimiento del CERNAC que existen 5 lotes de alimentos enlatados que tienen un error en el etiquetado y particularmente la fecha de vencimiento.
Okay. Es decir, la fecha de vencimiento de los productos no corresponde a aquel que fue registrado por la autoridad sanitaria o a la realidad en términos de cuando el producto ya no puede ser consumido. Esto significa un riesgo para la seguridad de los consumidores. Toda la información está disponible en la página web del CERNAC. Estamos hablando de latas, de comidas que vienen preparadas, se utilizan mucho en estos tiempos de pandemia, en productos muy consumidos, y estamos hablando de 1.500 productos, 1.548 para ser más preciso, y hay 540 productos individuales, latas, que están todavía disponibles en distintas, en las casas de las personas, porque se hizo un recall de estos productos. La imagen de este producto, que es marca Trujillo, y las distintas variedades, está disponible toda la página web del CERNAC para que estén atentos los consumidores, y se comercializaron entre febrero del 2019 y noviembre de este año 2021. Entonces, para poder ayudar a la población que está recibiendo esta información con preocupación, es la empresa Salamanca Foods la que hace esta autodenuncia, la que señala que están entonces estas partidas de elementos con etiquetados mal hechos. Estamos hablando con etiquetas, con vencimientos no establecidos claramente. Esta es el pollo marca Trujillo, entonces, en distintas variedades, todos estos productos enlatados. En este caso, Lucas, es la empresa la que se autodenuncia. ¿Este tipo de situaciones son regulares? ¿A ustedes les llegan este tipo de instancias comúnmente? Sí, efectivamente es regular. No ocurre tan a menudo en este tipo de alimentos, pero sí, por ejemplo, en vehículos motorizados hay alertas que son bastante cotidianas. Aquí lo importante es que la ley es clara y exige a la empresa que advierta algún riesgo que no fue detectado oportunamente, que ponga en conocimiento a la autoridad sectorial, en este caso el CEREMI de Salud, que está en coordinación con el CERNAC, o en materia de transporte o vehículos, el Ministerio de Transporte, o en materia eléctrica, las superintendencias de electricidad y combustible, pero también al CERNAC para los efectos de difundir, de hacer el retiro del producto, monitorear que esto ocurra, y también para cumplir o cubrir la indemnidad del consumidor. ¿Qué significa esto? Que no pierda tampoco su dinero. O sea, aquellos que tengan este tipo de latas en conserva disponibles en sus hogares tienen que acercarse a la empresa a la cual lo adquirieron y pedir la restitución del dinero o la reposición por un producto equivalente en buenas condiciones. Recordemos que este producto no es que esté actualmente en malas condiciones, pero lo puede estar, y en el etiquetado hay un desfase importante de la fecha, y eso puede generar algún tipo de intoxicación para quienes lo consumen. Eso quería preguntar, Lucas, en el caso que alguien haya vivido o esté viendo algo así, ¿la denuncia es con CERNAC y con la empresa o solamente con CERNAC? ¿Cómo se debe manejar eso y dónde? Bueno, cuando estamos hablando de alimentos, suplementos alimenticios, hay dos autoridades, el CEREMI Salud y el CERNAC. La empresa puede recurrir a través de la página web al CERNAC, y el consumidor evidentemente tiene el canal de denuncia ciudadana, donde hay un portal, también hay un muro de alerta ciudadana, y también reclamar al CERNAC para recibir la compensación en este caso, que es básicamente la restitución, y eventualmente podría haber una compensación. No tenemos reportes de ninguna persona que se encuentre intoxicada, y el volumen total de estos productos que están disponibles, que ya se vendieron, digamos, son de 540. Ese es el riesgo que representa hoy productos que fueron adquiridos, que no fueron retirados del mercado, y el recall el retiro consistió en 1.548 unidades de estas 5 variedades de latas. Las palabras de Lucas del Villar, director del CERNAC, y tenemos acá a nuestro ingeniero de alimentos, Franco. A ver, una situación bastante entonces común, no habitualmente, pero ocurre entonces. ¿Qué es lo que pasa si una persona abre una de estas latas que eventualmente puede estar descompuesta? ¿Cuál es el riesgo para su salud? O sea, primero que hay como una incertidumbre qué nivel de deterioro va a tener. Ya, ahí hay un problema. Entonces, ante el riesgo, abstenerse, si es que sabes que esa lata está vencida. Y segundo, que dependiendo del tiempo de que esté más almacenada y más fuera de plazo, va a tender a tener más deterioro, y probablemente la intoxicación va a ser más grave. ¿Y por qué existen tantos metales? Porque hemos visto varias imágenes en distintos productos de los metales, o como decía Sergio delante, hasta los niños andan ahí viendo qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces en el procesamiento de alimentos, los alimentos están expuestos a máquinas, y las máquinas tienen metales. Y a veces por golpes, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una harina que le das con un martillo para que se granule. En ese golpe hay pequeñas
partículas probablemente del metal que Perfecto. pueden pasar al alimento. ¿Ya? Hay como Ya. muchos casos de esos. Jairo tiene una pregunta. Sí, no, mira, está don Cernac, don Sí, Lucas. Mi primera pregunta es, por ejemplo, yo voy mucho a las ferias de las diferentes comunas que hay y se vende mucho alimento enlatado que está a punto de vencer o lisillanamente Sí. está vencido, lo venden a mitad de precio, incluso menos. Mi pregunta es, ¿quién fiscaliza eso? ¿Cómo se puede fiscalizar, por ejemplo, en estas ferias, en las diferentes comunas, los yogur, cuando salen de sus cadenas de frío? Claro. ¿Hay algún mecanismo de fiscalización para la gente que compra estos productos? Y la segunda, después se la voy a hacer a usted, que va en la misma. Tiene que ver con, a la ONG o fundaciones, nos regalan mucho alimento que está pronto a vencer. Nos regalan yogur o sándwich, o diferentes productos enlatados también que vencen en un par de semanas. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede esperar después del vencimiento para poder comer ese producto? O lisillanamente el producto vence tal día y al siguiente día ya no se puede comer. Buenas preguntas. Partamos. ¿Cuál sería la con el pregunta director para del Lucas? CERNAC, claro. Nuevamente, la pregunta para Lucas, primera. ¿quién fiscaliza en las ferias Sí. que estos ¿Quién productos fiscaliza? Sí. que se venden? Sí. Ahí sí. Bueno, lo primero es señalar que cuando estamos hablando de alimentos, suplementos alimenticios, es el Seremi de Salud el que tiene la competencia de la fiscalización respecto del producto mismo. Ok. Ahora bien, el CERNAC tiene un convenio y una coordinación permanente con distintas autoridades públicas, incluyendo el Seremi de Salud. Por tanto, si el CERNAC recibe esta información a través de sus plataformas de reclamos o cualquier otro medio, o hablamos también del canal de alertas ciudadanas, nosotros ponemos en conocimiento, como fue este caso, de estas latas de procedencia española a disposición del Seremi de Salud para que tome las acciones que correspondan. Ahora bien, la fiscalización, bueno, hay aspectos relacionados con la calidad del producto, del alimento que fiscaliza el Seremi de Salud, como señalaba en este caso, Claro. pero otros aspectos relacionados, por ejemplo, con el cumplimiento de los derechos del consumidor, a que si efectivamente está vencido el producto, le devuelvan su dinero o la alternativa de un producto en buen estado, o que, por ejemplo, las pesas, las ferias libres correspondan. Eso corresponde al CERNAC. Respecto a la segunda pregunta, es muy breve señalar que los bancos de alimentos se utilizan en distintos países del mundo. Claro que sí. En el caso de Argentina hay 200.000 familias que se alimentan diariamente a través de este mecanismo, que en la medida que esté bien coordinado representa bajo riesgo para la población y es una forma de resolver Claro que sí. el problema alimenticio, sobre todo en las grandes urbes. ¿Sabes qué me gustaría también preguntarle a Franco, como especialista ingeniero en alimentos, qué pasa con el yogur? Que en las ferias también muchas veces tienen yogures y esto más orgánico y uno como que se tienta, pero y con estas temperaturas hoy en día está complicado y están ahí en exposición. ¿Qué cuidado uno debiese tener más allá? Porque estamos hablando de cosas que de repente no pasa por toda esta fiscalización que hemos conversado. Bueno, yo creo que el yogur es un alimento fermentado y va a tener problemas. Quizás en invierno no haya problema por la temperatura, pero en verano, que suben más las temperaturas, pueden haber una sobrefermentación Ya. y quizás no sea dañino, pero sensorialmente va a ser muy ácido o va a tender a cambiar sus propiedades. Perfecto. Por ejemplo, cuando tú tienes un yogur en un supermercado, generalmente el yogur se debe mantener a una temperatura fija. Exacto. Es una cadena de frío. Sí. Si la cadena cambia, ya la vida útil del alimento también cambia. O sea, si se fue la luz en la noche y el yogur perdió la refrigeración, ese yogur Mira. va a durar menos. Oye, tengo una alarma de polémica, perdonen que se los diga. Así te veo. No, sí, es que Franco, es que estoy viendo y vemos en imágenes lo del té, y el té ha generado toda una conversación porque se ha hecho muy viral esta imagen de una bolsita de té en que levantan a través del imán un montón de metales. Bueno, Té Supremo respondió frente a esto y se contradice un poco con lo que nos señalaba Franco, por eso digo alarma de polémica, porque la respuesta de esta marca de té dice que es normal, las partículas ferrosas, así le llaman a estas partículas de metal, que se pueden encontrar en nuestras hierbas, provienen, ojo, de la naturaleza, donde se cultiva la materia prima. Estas pequeñas partículas se denominan cenizas insolubles en ácido o tierra, señala el escrito, y señala que además hay un mínimo porcentual posible en este producto. Por ejemplo, hablan del 3 al 2%, con un 2% como máximo finalmente. Entonces, ¿es de la naturaleza o se introducen los alimentos en los procesos industriales? Yo no tengo por qué no creerle, porque puede ser producto del cultivo de las especies, pero Ajá. cuando yo hablaba a que en muchos alimentos Claro. hay metales adheridos que no son propios del Ajá. alimento. Ya.
Este es como Ok. un tema mucho más fino. Que Ok. quizás ahí no soy experto en... Pero existen las ferrosas, o sea, estas partículas ferrosas de las cuales habla acá la gente de Té Supremo, ¿existen por ejemplo, en una planta de té? ¿Existen estas partículas que pueden tener elementos metálicos? Sí, pero yo no sé en qué porcentaje, Claro, relativo. habría que saber el procesamiento, el diagrama de flujo, etcétera. Claro, ¿ya? relativo ahí. Pero no tengo por qué dudar de lo que le De lo que está diciendo la gente de Té Yo Supremo. tengo una pregunta, Franco, porque a veces uno tiene una bolsa, por ejemplo, ya con arroz. Y hay unos gusanitos como abajo dando... No, pero es cierto, en la despensa pasan... Bueno, no sé ustedes, pero... No sé usted en su casa, pero a mí me ha pasado. Entonces, pero son unos poquititos nomás, como en una esquina. Entonces uno dice, oye, pero arriba está perfecto. Entonces uno, voy a sacar esta ropa acá y estos gusanitos los tiro para allá. Pero me lo puedo comer. Yo ¿Se me lo puede como, hacer eso? yo me lo como. ¿Viste? Pero por eso es importante decirlo, porque uno diría, pero si este arroz, esta parte no está perfecta, no tiene nada, los gusanitos están más abajo, no creo que le haga daño a la parte de arriba. Me gustaría entender un poquito cómo nos manejamos si nos encontramos con gusanos, gusanitos, pues son mínimos, pero son gusanos al final del día. Tú eres el único que has comido gusanos, no para contar la experiencia luego, Lago. Cuéntame, Franco, ¿qué pasa? Ahí me va a contar. ¿Qué pasa en ese caso con los gusanos? ¿Qué cuidado tenemos que tener? ¿A qué nivel de extremo? Yo creo que principalmente ahí es el tratamiento y el envase del arroz, Ya. porque si uno se preocupa de que no solo arroz, otras cosas que Sí, estén claro. bien Legumbre. limpias, esterilizadas, antes de entrar a la bolsa, el alimento va a tender a no ser contaminado. Ya. Pero si el alimento no fue lo suficientemente limpiado Ajá. y se filtró, no sé, una hormiguita o algo, esto después va a tender y el envase no es de los mejores, esto va a tender a crecer. Quizás en una poquita cantidad o mucha cantidad si tiene, por ejemplo, accesos a las bolsas. Las bolsas no son 100% herméticas. Pero podría sino- dividirlo, si hay abajo un poquitito, ¿se podría Claro, dividir lo que se ve bueno? Igual ¿o no? tú, claro, en un momento esto es como tiende al equilibrio, todos se van a comenzar a mover por todos lados, o sea, una vez que estén en confianza, es eso. Y muchas veces la sensación es que quizás si tú Claro. no te van a hacer nada, pero es la mala sensación que tiene Sí. el consumidor al ver eso. Por supuesto, eso se mira el chocolate que hay. Vamos a ver este video que tiene que ver con el chocolate. Y el chocolate parece que también traía no sé qué. ¿Qué es lo que trae este chocolate? ¿Trae metal también? ¿También metal? Ah, mira, claro. Y el chocolate en bolsa, tipo que Mira. uno le hace a los niños la leche, La leche. con el chocolate, sobre todo en el Yo le doy ese invierno a mi hija. calientito, que tan rico. Ya, pero También esto- está pasando esto ahí es con el para preocuparse chocolate. o no, Franco. O sea, tenemos que pedir explicaciones a cada uno de los productos donde encontremos estas partículas, o esto es parte de lo que nuestro organismo puede digerir normalmente. Yo creo que habría que buscar estudios o si no hacerlo Mira. para ver si es que se permiten, cuál es la cantidad límite que pueden haber en un recipiente. Ok. ¿Ya? Si yo creo que el producto en exceso va a ser anómalo al producto original, va a ser malo, pero a veces ciertas, entre comillas, contaminantes o sustancias raras se permiten en cierta cantidad que no son nocivas para el consumidor. Mira, volviendo al tema de en la respuesta que da Té Supremo, dice, Sí. las especificaciones de este parámetro, hablamos del parámetro medible con respecto a la cantidad de metal, dice, las encontramos en la norma chilena número 2846, donde se establece que en su contenido debe ser menor al 3%, lo que hablábamos. Ahí está. Sin embargo, la normativa interna de Té Supremo establece para ello un 2% como máximo. Porque ellos son más estrictos que la norma. Ajá, claro. Se ponen más estrictos para tener un mejor control de calidad, aparentemente. Ok. Según lo que está mencionando la Entonces, para básicamente Muchas establecer gracias. que si usted hace el ejercicio con un imán y encuentra algunas partículas fibrosas, sepa que hay hasta cierta medida la posibilidad de que exista. Si usted se Claro. encuentra que el producto casi desaparece al lado del metal, por supuesto preocúpese y establezca alguna ¿Puedo hacer una comunicación con el pregunta? Ideal Una evitarlo, pregunta claro que y sí, reclamo. Jairo. El otro día, para el partido de Chile, yo ¿Ya? pasé a comprar por acá cerca un supermercado bien importante estas carnes envasadas. Sí, Me ha sí. pasado muchas veces. Llego a la casa, abro el paquete y estaba podrido. Y la fecha Sí, estaba eso a mí correcta. también me ha Entonces, pasado, uno ¿verdad? dice que uno pesca la cuestión y se devuelve, ella deja el auto todo hediondo, al final uno pierde la cuestión ahí, pero pasa mucho. ¿A quién reclamar con eso? ¿Sabes que yo creo que Lucas nos podría dar esta respuesta y aprovechamos de hacer una recomendación final, Lucas, que es tan importante de parte de ustedes como CERNAC? Para los Sí, efectivamente, eso es lamentable, son casos graves que nosotros hemos recibido a través de
de los reclamos que hemos generado también alertas tempranas. Hemos detectado casos masivos, o sea, supermercados que han tenido problemas recurrentes con productos que están envasados, supuestamente en buen estado, probablemente se ha perdido la cadena de frío, están con la fecha de vencimiento al día y que están descompuestos. El consumidor tiene derecho a que todos los productos, no solamente alimentos, estén en buenas condiciones, sean seguros, sean inocuos a su integridad, a su salud, y cuando no es así tiene el derecho a ser compensado y a reclamar obviamente al CERNAC. Bueno, la empresa puede dar la primera respuesta, pero si no, el CERNAC puede exigir a estas compañías, incluso fiscalizando, que compensen y restituyan al consumidor. Lo importante es que el consumidor también sea responsable y se fije en el etiquetado, principalmente aspectos relacionados con el instructivo de algunos productos o alimentos, y también con, en este caso, la fecha de vencimiento, que es algo que muchas veces el consumidor no se fija y que es muy relevante, y es por eso que se está haciendo el retiro de estos productos en particular. Toda la información está en la página web del CERNAC y también se pueden hacer consultas para quienes lo necesiten, y el CERNAC también realiza una coordinación con la autoridad sectorial, en este caso con el Ceremi de Salud correspondiente. Así que espero que con eso quede muy claro, y muchas gracias también por poder aportar en este tema que es tan importante para los consumidores. Nosotros queremos agradecer sentidamente las palabras de Lucas del Villar, director del CERNAC, quien ha tenido la disposición de conversar a través del Zoom, y también en nuestro estudio a nuestro amigo ingeniero en alimentos Franco Pedreschi. ¿Ahí sí? Sí. Ahí estuvo mejor. La sua nostalgia, Pedreschi, tal cual. Fantástico. Muchísimas gracias, amigo mío. A ver, nosotros...